Devocional 10 de marzo, Salmo 26, 1, 2, titubeo. Como el salmista deberíamos estar más preocupados por la reputación ante Dios y no ante los hombres. Examinemos qué decimos y qué hacemos en medio de angustias. Oramos por los enemigos o sacamos lo que tenemos en nuestro corazón. Fácilmente veremos en quién estamos confiando, si en Dios o en nuestra propia justicia. No podemos reemplazar al Espíritu Santo, no podemos dejar de ser la sal, no podemos dejar de dar testimonio, ya que hemos visto el resultado de este proceder y cómo se cede autoridad para que se pueda dar razones a los corazones endurecidos de atacar con argumentos al cuerpo de Cristo. El salmista nos enseña que toda decisión debe tomarse delante de Dios antes de la oportunidad de la tentación de comprometer la conciencia y hablar o callar ante lo que se sabe. Demostrar autoridad para la proclamación de la palabra de Dios. Como cristianos reflexionemos en la importancia de la integridad para la proclamación de la palabra de Dios en el caminar diario. Debemos pensar en la integridad total de nuestra vida, los patrones de conducta, cómo andamos para poder decir como el salmista, yo he caminado en integridad. Un desafío de la palabra a cada uno como cristianos, una seguridad en todo lo que hacemos. Si en algún momento hemos dado un mal paso, si el caminar es derecho o torcido, si se ha metido la pata, si nos hemos conducido bien o mal, lo que vivimos en nuestra casa, en el trabajo, en el lugar a donde vamos, en el lugar donde estamos. La oportunidad para participar en un acto de corrupción también se puede tomar como una prueba divina para comprobar la integridad de cada uno de nosotros como creyentes. La viveza, la astucia, la malicia y muchas otras más nos pueden llevar a fallar en mostrar integridad. La corrupción, como el uso indebido de un cargo para la obtención de beneficios distintos a los contratados. Muchas víctimas se vuelven cómplices con acción o por omisión, teniendo claro lo que se mueve entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver de la integridad. La palabra nos muestra las verdades más íntimas, dispuestas para el escrutinio divino, una firmeza para no titubear ante la corrupción y los ofrecimientos del mundo. Muchos en su seguridad han resbalado y se han desviado del caminar o juegan con los principios bíblicos, teniendo presente lo que nos dice la palabra. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Se creyó que por la posición que se alcanzaba en Jesús como hijos de Dios, se puede hacer lo que se quiere, ya que la fe y la madurez le protege de caer en pecado. La palabra de Dios debe ser estudiada y considerada como una prioridad en el caminar diario y no como parte de la celebración cultica siendo un manual de vida. Viendo este salmo nos muestra el antagonismo entre los pecadores y los justos. Y la firmeza muestra en el actuar con nosotros y con el prójimo y el actuar del prójimo con nosotros y con ellos mismos. Como creyentes debemos decidir no resbalar y posar nuestro pie en tierra firme. Parece bastante temerario presentarnos ante Dios para decirle, júzgame porque he llevado una vida intachable, demostrando que se confía plenamente en el Señor, declarando inocencia ante las acusaciones o difamaciones que se presentan en el caminar diario, sabiendo que no se es perfecto y que se ha pecado, pero no quedándonos patinando en ello. Cuidémonos de la arrogancia al afirmar que no se resbalará, sino que sea una respuesta desde el corazón con la seguridad en la confianza puesta totalmente en Dios y la firmeza de que no perdemos en nuestro caminar eterno viviendo un cielo aquí en la tierra. Apartemos la costumbre de algunos de orar echándose flores de lo que creen que está bien y manifestemos con más firmeza nuestro agrado a hacer la voluntad del Padre en el amor del Hijo, guiados por el Espíritu Santo, sin olvidar que en el diario vivir muchas veces nos gana la emoción o la reacción teniendo conciencia que nos puede llevar a la condición de pecador y de que la misericordia de Dios siempre será una gracia en el cual debemos estar. Muchos se han preocupado más por la alabanza que por la adoración y han permitido la entrada o la convivencia de la corrupción. Es muy hermoso sentir la alabanza, pero es más hermoso caminar en la palabra. La alabanza se debe dar como resultado de una vida de adoración. La una se da como resultado de la otra. Por tanto, debemos caminar de la mano del Padre y del Hijo con la guía del Espíritu Santo a la luz de la palabra.
Y la palabra de Dios debe exhortarnos a cada uno de nosotros y no tomarla como base para criticar y juzgar a otros. Ese es uno de los problemas en el estudio de la palabra, que muchas veces en lugar de dejar trabajarla en nosotros, buscamos a quién aplicarla, lo que hace que los que están en el entorno no valoren la sabiduría y la eficacia de la misma. El estudio nos dará algunas conclusiones pertinentes para el momento actual de nuestra vida como iglesia y nuestra relación con respecto al prójimo y su proclamación en el caminar diario. Siempre hay una relación fuerte entre el caminar en integridad y la confianza que tenemos en Dios. Por tanto, no caminar en integridad revela una falta de confianza en Dios. La corrupción ofende a Dios como forma de injusticia y como falta de fe. El caminar conforme a la conducta que nos dicta la palabra y el tropezar, desviar, salir, demuestra la falta de estudio de la palabra de Dios. Confiamos en la misericordia de Dios porque andamos en la palabra, poniendo en acción cada una de sus enseñanzas, dando testimonio lo que es caminar viviendo en una fe puesta en Dios, a tal punto que las acciones hablan más que las palabras y los pensamientos, siendo los mismos en público como en privado. Tomemos los salmos y toda la palabra de Dios como test para evaluar nuestra conducta frente a la corrupción, al caminar diario y al podernos presentar delante de Dios, aunque la corrupción se ha normalizado en la sociedad y lo han querido imponer como cultura general, y todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a la corrupción y tentados en el caminar diario. Marquemos la diferencia y tomemos como ejemplo al salmista para presentarnos en integridad. Deberíamos tomar como base el Salmo para efectuar una oración sincera y profunda desde nosotros, sin olvidar a nuestros hermanos en la fe, sabiendo que los primeros juzgados seremos nosotros en nuestras palabras, pensamientos y acciones, que ante Dios no podemos aparentar ni justificar, sino venir con un corazón contrito y una humildad de corazón, presentando argumentos claros y precisos, un corazón acepto al Señor para poder tener la misericordia del Señor y la mejor respuesta a nuestra oración. Una forma de saber nuestra inocencia y con la que Dios juzga y examina a sus hijos en la prueba. Sabemos que para determinar la firmeza de alguien es necesario tratar de derribarlo. De otra forma, no es posible saber qué tan firme está. ¿Qué se hizo cuando llegó la prueba? ¿Qué hizo cuando fueron confiados dineros que no eran nuestros y no había supervisión? La integridad se conoce en la prueba. De tal forma que cuando viene la falsedad o la calumnia, vamos a Dios con manos limpias y pureza de corazón. Ante esto evalúa hoy, titubeo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos muestras, Padre misericordioso, el mundo, Padre amado, y caminar en él. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, tu palabra nos lleva, Señor Padre amado, a evaluarnos, Señor, en nuestro caminar diario, en nuestro proceder, Padre misericordioso, como personas y como prójimo, Padre amado. Pero también, Padre misericordioso, nos llevas a evaluarnos, Señor Padre misericordioso, cómo estamos con respecto a ti, al Espíritu Santo, a tu Hijo, a la enseñanza de la palabra, Padre bondadoso. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, porque siempre nos debe exhortar a nosotros primero, Señor, tu palabra. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos muestras la firmeza, Padre misericordioso, con la que deberíamos andar en este mundo. Una y otra vez nos muestra, Padre misericordioso, que en la carne titubeamos, Señor Padre misericordioso, pero en tu palabra tenemos seguridad. Papito Dios, que podemos andar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados por el Espíritu Santo, teniendo luz en tu palabra, Padre misericordioso, a pesar, Señor, del mundo y de toda la cultura que estamos viviendo. Por eso, Padre bueno, una y otra vez nos quitas toda justificación, Padre misericordioso, y nos conoces tal como somos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy tu titubeo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si titubean. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.